Hace 8 días estuvimos viendo el decreto de Dios de manera general y también específica porque vimos eh, su naturaleza y entendimos todo lo que es el plan de Dios. Hoy tenemos lo que es el decreto de la elección. Creo que vamos a mirar hasta ahí porque no creo que alcancemos a ver, a pasar al otro tema. Entonces estamos aquí para ver el decreto de la elección. Y como Dios es el que controla todas las cosas, ¿no? Usted ya lo sabe, Dios es el que controla todas las cosas, el que gobierna sobre todas las cosas. Entonces es natural y lógico que Él tenga un plan eterno, definitivo, de acuerdo al cual obra. Y ese plan lo hemos identificado como el decreto de Dios, que es el propósito eterno por el cual Él ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. Él las determinó todas. Y en base a eso es que concluimos que lo que es verdadero en su decreto general debe ser cierto también en su decreto para elegir y para salvar. ¿Eh? De manera que el decreto de la elección es un subconjunto, como dijimos hace 8 días, del decreto general de Dios. Y por tanto, pues se requiere verlo de manera específica. El decreto de la elección, en ese orden de ideas, es el escogimiento libre y soberano de Dios realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad, escogerlos para ser salvos del pecado y de la condenación y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. No se preocupe, le voy a resumirle un poquito más. En otras palabras, el decreto de elecciones quiere decir o nos habla de que Dios escogió de manera libre y soberana en la eternidad pasada. Dios escogió de manera libre y soberana en la eternidad pasada a ciertas personas según su voluntad para salvarlas del pecado y de la condenación y para heredar todas sus bendiciones a través del Señor Jesucristo. Ese es el decreto de elección. Eso es el decreto de elección. Entonces, pasar del decreto general de Dios al decreto de la elección es ir de lo general a lo particular. Entonces, lo invito a que veamos el concepto bíblico de la elección. Vamos a estar mirando muchos versos, bueno, más bien textos, para poder llegar a ese concepto bíblico de la elección. Yo quiero que esté muy atento a ello. Antes de explicarla, bueno, quiero decirles que la doctrina de la elección es una de las doctrinas más controvertidas de la teología cristiana. ¿Sí? Y aquí, pues, obviamente, lo vamos a ver eh, muy resumida, porque eso, por supuesto, es una de las doctrinas de la gracia, es nuestra segunda doctrina de la gracia que se llama ¿qué? Elección incondicional, donde la vamos a ver de manera más profunda cuando, nuevamente, porque ya hemos enseñado aquí, obviamente en otras oportunidades, las 5 solas, las doctrinas de la gracia, pero tenemos que estar repasándolas, ¿verdad? Tenemos que estar mirándolas para que eso podamos entenderlo de manera clara. Pero aquí entonces lo vamos a hacer de una manera más general, sin embargo, llegando a los puntos esenciales. Entonces, les decía que la doctrina de la elección es una de las doctrinas más controvertidas de la teología cristiana. Y lo es porque, hermanos, las ideas erróneas de la naturaleza de Dios, hay ideas erróneas de la naturaleza de Dios por todas partes. Entonces, eso es uno de los motivos que hace que sea tan controvertida, ¿no? Que no se entienda claramente
la doctrina de la elección. Entonces, es controvertida porque las ideas erróneas de la naturaleza de Dios, la concepción no bíblica del amor y las nociones o las ideas de la humanidad caída respecto a la justicia, esas cosas hacen o causan que muchas personas se muestren reacios ante la idea de que Dios escoge incondicionalmente a unos y no a otros para recibir salvación. Así es sencillo. Y debido a que la libertad soberana de Dios escandaliza a la mente humana subversiva o rebelde, la mente humana rebelde, algunos teólogos han negado por completo la enseñanza bíblica respecto a la elección y la predestinación. Sin embargo, tanto la terminología usada como el concepto de la elección se enseñan de forma explícita a lo largo de todas las escrituras. Entonces quiero que usted sepa eso. En la, no, o sea, eso es como decir que no tienen ninguna razón, ningún argumento estas personas que no creen en la doctrina de la elección, porque, como le digo, los términos, la terminología y el concepto de la elección se enseña por todas partes de las escrituras. En Efesios 1:4-5, Pablo escribe que el Padre nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En Romanos 8:29-30 declara, porque a los que antes conoció, ¿quién? El Padre. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En el siguiente capítulo de Romanos 9, Pablo ilustra la absoluta libertad de Dios en la salvación, señalando su elección discriminatoria entre los mellizos Jacob y Esaú, ya que allí dicen, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero tal vez, hermanos, la declaración más clara sobre la elección soberana de Dios en la salvación se encuentra en las observaciones que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses cuando dice allá en la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 2 verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además de estas referencias a la elección soberana y predestinadora de Dios, el Nuevo Testamento también reconoce, hermanos, una categoría de individuos designados como los elegidos, como los escogidos, quienes son los objetos específicos de la elección salvadora de Dios. Por ello, es costumbre que los apóstoles se refieran a todos los creyentes como los escogidos de Dios, como aparece en Colosenses 3:12, que dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También puede mirar allá Tito 1:1. O también como
se refiere en otras partes a los elegidos, en primera de Pedro 1:2, donde dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También puede mirar primera de Tesalonicenses 1:4. Entonces, los elegidos de Dios son aquellos por los que Cristo fue entregado a la muerte y quienes por este medio son justificados y salvados de todas las acusaciones y condenaciones. Eso es lo que os están diciendo en estos textos. Como dice Romanos 8:32-34, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y como dice Lucas 18, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por supuesto que no. Y él lo hace porque son suyos, ¿verdad? Es más, Mateo 24:22 dice que es por causa de los escogidos que los días de la gran tribulación serán acortados. Eso también aparece en Marcos 13. Lo cual es para que Cristo pueda regresar con sus ángeles y juntar a sus escogidos de los cuatro vientos para que estén con él, como lo indica Mateo 24 y Marcos 13. Finalmente, hermanos, es por causa de los escogidos que el apóstol Pablo soporta tantas dificultades ministeriales para que los que han sido escogidos por Dios en la eternidad pasada puedan llegar por fin a obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 9-10. De manera que el lector humilde, teniendo en cuenta todo esto, hermano, el lector humilde, ¿no? Porque es que así hay que venir a la palabra de Dios. Cuando usted viene con soberbia, cuando usted viene con orgullo, cuando usted viene con pensamientos mundanos, vacíos, a leer la palabra de Dios, usted no entiende ni jota. Hay que venir a la palabra de Dios de manera humilde, ¿verdad? Entonces, el lector humilde de las Escrituras sencillamente no puede negar, hermanos, con todo esto que le acabo de leer, no puede negar la doctrina de la elección, porque es una enseñanza bíblica que impregna las páginas de la revelación divina. Así que veamos ahora las clases o categorías de la elección. Vamos a ver las categorías de la elección. En cuanto a ello, las Escrituras emplean la terminología de la elección en varios sentidos. Las Escrituras emplean la elección en varios sentidos, la terminología para hablar de ella en varios sentidos. En primer lugar, se dice que Dios escoge o elige a ciertas personas para un cargo o para llevar a cabo una tarea o servicio específicos. Él escogió a personas para el liderazgo sobre la nación de Israel, ¿cierto? Como en el caso de Moisés, allá en Números 16, 5-7, que habla al respecto, o por ejemplo de Zorobabel, en Ageo 2:23. Así que las Escrituras indican que Dios eligió a aquellos que le plació para el ministerio sacerdotal de Israel, tanto de la tribu de Leví en general, como a hombres individualmente. Y como lo hizo con el oficio del sacerdote, hermanos, Dios también eligió a sus escogidos para que sirvieran en los cargos de rey y como profeta, ¿cierto? Hay muchos textos de esto, Deuteronomio 17:15, primer libro de Samuel 10:24, primer libro de Crónicas 28:4-6, y Jeremías 1-10, ¿verdad? Nos muestra
mucho o nos habla de esto. También el Padre, de un modo especial, eligió al Hijo para la tarea de llevar a cabo la salvación de los escogidos, ¿cierto? Isaías 42:1, Lucas 9:35, Primera de Pedro 1:20. Después, durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús mismo escogió a 12 de sus discípulos para la misión del servicio y la predicación apostólica, como aparece en Marcos 3:13 al 15, Lucas 6:13, Juan 6:70, Juan 13:18, etc. En segundo lugar, las Escrituras también hablan de una elección corporativa, o sea, la elección de ciertas naciones o grupos para que disfrutaran de privilegios especiales o realizaran servicios especiales para Dios. En este sentido, nunca es tan evidente como la elección de Israel por parte de Dios para que fuera receptora de su pacto de amor y de bendiciones. Cuando Moisés declaró la ley de Dios a la segunda generación de israelitas y los preparó para entrar a la tierra prometida, insistió en que su relación de pacto con Jehová estaba arraigada en su elección soberana, como dice Deuteronomio 7, versos 6 al 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahí está claro, ¿verdad? Y como expresa Deuteronomio 10:15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos. Así que Dios pone su amor y su afecto de elección sobre Israel para que sea que su especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Dios estableció un pacto con ellos y como tal, su elección de esa nación es irrevocable. Irrevocable, no puede ser echada hacia atrás. Aunque la inmensa mayoría de la nación judía en este momento, en la actualidad, es enemiga del Evangelio, ¿cierto? Y que cortó de alguna manera las bendiciones del pacto, viene, sin embargo, un tiempo en el que todo Israel será salvo, como dice Romanos 11:26. Viene un tiempo en que Israel va a ser salvo como nación, porque no ha desechado Dios a su pueblo, a cual desde antes conoció, como dice Romanos 11:2. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios, como dice Romanos 11 también, 28 al 29. Finalmente, además de la elección para el servicio y la elección corporativa que ya vimos, las escrituras enseñan con claridad que Dios elige a ciertos individuos para salvación. No obstante, algunos teólogos apuntan a los diversos pasajes bíblicos que enseñan la elección vocacional o corporativa con el fin de argumentar en contra de la doctrina de la elección individual incondicional. Y ya les voy a mostrar. Sin embargo, semejante argumento no es válido. El argumento que ellos tienen no es válido. Aunque no se discute, oiga bien, que las escrituras empleen la terminología de la elección en múltiples sentidos. Pero la mera aparición en un sentido, la sola aparición en un sentido, no es en sí misma un argumento que refute la legitimidad de cualquier otro significado. De hecho, las escrituras, como les decimos,
como lo decimos, están repletas, hermanos, de referencias a la elección individual para la salvación. En el Antiguo Testamento, Nehemías proclamó que Dios escogió a Abraham e hizo pacto con él. Eso está en Nehemías 9:7. Algo que Dios mismo declaró desde el principio allá en Génesis 18:19. Voy a leerle la Nueva Versión Internacional donde dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Él también eligió a Isaac por encima de Ismael, ¿cierto? Génesis 17:19 al 21, Génesis 21:12. Y eligió a Jacob por encima de Esaú, ¿cierto? Como ya leímos, para que fueran, ¿qué? Hijos de la promesa. Y el Nuevo Testamento es especialmente claro, hermanos, respecto a que Dios ha escogido a individuos particulares para salvación. Mire, en primer lugar, se ve en el Nuevo Testamento que es explícita la relación entre la elección y la salvación. Es explícita. La presciencia de Dios y la predestinación están íntimamente vinculadas con los demás aspectos de la aplicación de la redención, incluidos el llamado eficaz, la justificación, la santificación y la glorificación, como aparece ahí en el texto que leímos de Romanos 8:29 al 30, allá donde dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Entonces, Pablo declara que la esfera de la elección de Dios está en Cristo, ¿cierto? De modo que aquellos que son receptores de la elección de Dios son escogidos en unión con el mediador de su salvación. Además, indica que el propósito de la elección de Dios es para aquellos a quienes Él ha escogido, para que se presenten santos y sin mancha delante de Él como hijos adoptados. Efesios 1:5, vinculando claramente la elección a la soteriología. Por su parte, Lucas narra la conversión de los gentiles de Antioquía de Pisidia, observando que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es Hechos 13:48. La que es una afirmación explícita, hermanos, de que los individuos creen porque están ordenados para vida eterna. ¿Eh? Porque están ordenados para vida eterna. Con un lenguaje similar, Pablo declaró a los tesalonicenses que Dios los había destinado a recibir la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y se lo proclama explícitamente a ellos en Segunda de Tesalonicenses 2:13, que ya leímos, donde dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En el caso de la nación de Israel, aunque la mayoría había rechazado al Mesías y estaban endurecidos, los escogidos habían alcanzado la salvación por la gracia de Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos 11:7. Y puesto que no cabe duda de que la elección está íntimamente vinculada a la salvación, óigase bien, los oponentes a la elección, a la doctrina de la elección, entonces, como no pudieron debatir no pueden contradecir que la elección está vinculada a la salvación, entonces ellos cuestionan los objetos propiamente dichos de la elección. Es decir, aunque admiten que la elección concierne claramente a la salvación, afirman que esta elección es corporativa y no individual.
Increíble, ¿no? En otras palabras, ellos dicen que Dios no escoge a personas específicas para que reciban la salvación, sino que más bien elige salvar a una clase o categoría de personas que confían en Cristo. Eso es lo que dicen los que se oponen a la doctrina de la elección. Dicen que así como en el Antiguo Testamento Dios escogió a la nación de Israel de forma corporativa, ahora en la era del Nuevo Pacto, Él elige a la iglesia como cuerpo corporativo. Por tanto, estos escépticos afirman que cuando Pablo declara que Dios nos escogió, ¿se acuerda el texto? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, que es Efesios 1:4. El nos, ¿cierto? Ese término nos, que es plural, y por consiguiente, ellos dicen, como es plural, a eso alude a la iglesia como cuerpo corporativo y no a individuos. Ellos están pegándose de ahí, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Sin embargo, esto es un alegato muy débil. Hermano, si usted pone a mirar bien, esto es un alegato muy débil de estos opositores, ya que el pronombre de la primera persona del plural, nos, era la única opción que no confundiría la intención de Pablo. Porque de haber usado la primera persona del singular, yo, eso nos habría comunicado que Dios lo había escogido solo a él, ¿cierto? Por supuesto, lo que no era en absoluto la intención de Pablo. Tampoco habría utilizado la segunda persona del singular, tú, porque les estaba escribiendo a todos los santos, a todos los creyentes en Éfeso, y no solamente a un individuo. Entonces tampoco podría usar eso. Además, si hubiera empleado la segunda persona del plural, vosotros, ¿cierto? Se podría haber malentendido y entender que solo los efesios eran los elegidos. Y eso tampoco era la intención de Pablo. Así, la primera persona del plural, nosotros, era la única opción que transmitiría que Dios había escogido a cada creyente individual en Cristo según su beneplácito soberano. Amén. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo entendió? Bueno. Entonces, este argumento aislado a favor de la elección corporativa sobre la base de la pluralidad del objeto, perdón, directo, no puede revocar la clara enseñanza de las Escrituras. No puede revocar la clara enseñanza de las Escrituras. Ahora, sobre la declaración paulina respecto a que los creyentes son escogidos en Cristo, entonces los escépticos construyen otro argumento para hablar de la elección corporativa. Y entonces dicen que al ser Cristo el elegido arquetipo de Dios, Él ha escogido solo a Cristo como individuo y que los creyentes solo se vuelven parte del elegido en el momento de la fe en virtud de su unión con Cristo. Pero son varios problemas al decir esto. Hay varios problemas al decir esto que surgen en esta posición. En primer lugar, ese pensamiento, esa idea no hace justicia. O sea, no trata de forma adecuada el hecho de que Pablo afirma que Dios nos escogió en Cristo. Pues el objeto directo de la elección de Dios es nosotros y no Él, ¿cierto? Entonces, por ese lado se cae. En segundo lugar, la elección corporativa es ajena a este contexto, al contexto, porque son individuos de lo que se está hablando aquí, quienes reciben cada una de las bendiciones salvadoras perfiladas ahí en Efesios capítulo 1, desde el 3 hasta el 14. Está hablando de individuos. Pues en la salvación, los individuos reciben, ahí en ese texto dice que reciben bendiciones espirituales.
¿cierto? Los individuos son hechos santos y sin mancha. Versículo 4. Los individuos son adoptados como hijos e hijas de Dios. Versículo 5. Los individuos reciben la gracia concedida de forma gratuita. Versículo 6. Y los individuos han sido redimidos y sellados con el Espíritu Santo. Y estas dos últimas bendiciones son incuestionablemente personales e individuales, porque cada creyente individual y no solo un grupo indefinido ha sido rescatado por Cristo y ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Ve? Del mismo modo, los individuos son el objeto adecuado de la bendición espiritual de la elección. Y en tercer lugar, Pablo enseña en otra parte que Dios escoge a los necios, ¿cierto? ¿Sí lo ha leído? A los débiles y a los individuos viles. Y no solo a una masa anónima y sin rostro, con el fin de que ningún individuo pueda, ¿qué? Jactarse ante él. Eso es primera carta a los Corintios, capítulo 1, 27 al 31. Entonces, Dios no escogió a Cristo y dejó que la humanidad se uniera con Cristo por fe. Pues como expone Laurent Bonner, es un profesor y teólogo estadounidense, dice, un esquema así hace que los propósitos del Dios Todopoderoso estén condicionados por las voluntades precarias de hombres apóstatas y hace de los acontecimientos temporales la causa de sus actos eternos. Buen razonamiento, ¿verdad? Para controvertir todas esas falsos argumentos que intentan los escépticos colocar aquí. De ahí que Pablo enseña que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Cierto? Así dice. Dios no nos escogió en Cristo en el momento de nuestra fe, en el momento que usted cree. No, Señor. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿sí? De manera que es por el hacer de Él, ¿cierto? Y no por el nuestro, que estamos en Cristo Jesús. Usted no lo escogió a Él lo escogió a usted. Amén. Por consiguiente, aunque es ciertamente verdad que Dios ha escogido a su pueblo para que sea una fraternidad, el cuerpo corporativo de la iglesia está formado de miembros individuales a quienes Dios conoce personalmente por su nombre. Oiga bien, Dios conoce personalmente por su nombre. Usted puede mirar textos que se refieren a esto como Éxodo 33, 12 y 17, Isaías 45, 4. Y Jesús, como el buen pastor, insistió en que conocía sus ovejas, ¿cierto? De una manera o de una forma personal allá en Juan 10, 14. Que los conocía de forma personal. Incluso aquellas que no existían todavía, como él lo dijo en Juan 17 en su oración, ¿cierto? Él conocía a los que no existían todavía y oró por ellos, que le fueron dadas por el Padre. Incluso le dijo al Padre de sus ovejas, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Así, desde toda la eternidad, el Padre ha escogido de tal manera individuos particulares que de ellos se afirma que son suyos y son estas preciosas ovejas las que Él encomienda al pastor. Por tanto, la elección es tan íntimamente personal que los nombres de aquellos a los que el Padre ha escogido están anotados en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como lo registra Apocalipsis 13, 8, 17, 8 y 21, 27. Y es evidente que Dios ha elegido a individuos para salvación.